Buenos días, manantiales, es un gusto estar con ustedes en esta mañana, en este domingo. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que hemos estado hablando de diferentes aspectos en estas series que han estado hablando a nuestras vidas. Y yo quiero pensar que Dios ha estado tratando y hablando con nuestras vidas en cada uno de nosotros, porque lo ha estado haciendo en mi vida en lo personal. Desde que comenzamos con la serie anterior, Cerrado por Renovación, Dios empezó a hablar a mi vida de una manera más clara y de una manera más precisa. Creo que en mí, en meses anteriores, había una pequeña confusión y mucha incertidumbre acerca de lo que estaba pasando y de lo que estamos viviendo en la actualidad. Al final del año comenzamos hablamos de una serie que se llamaba La Iglesia en mi ciudad. Y nos hablaba de diferentes aspectos, ¿verdad? De ser una luz en medio de la oscuridad, de poder ser, ¿verdad?, iglesia fuera de las cuatro paredes, ¿verdad? Y dejar ese conocimiento, esa idea que teníamos de que la iglesia pues era dentro del edificio. Y empezamos a hablar de esas cosas que empezaron a hablar a nuestras vidas, pero creo que en ese momento, como no estábamos viviendo lo que estamos viviendo en la actualidad, no había llegado ese claro entendimiento de lo que Dios quería hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Y luego comenzamos el año y estábamos hablando acerca de milagros, ¿verdad? Y empiezan a suceder todas estas cosas. Y empecé yo a pensar y a meditar, y yo decía, Señor, si hablábamos de la iglesia en mi ciudad, pero no podemos salir, no nos podemos reunir, no podemos estar cerca de las personas. Y luego empezamos a hablar de milagros y empezamos a ver las circunstancias, por decirlo así, negativas que empezaron a suceder en diferentes aspectos debido a lo que está afectando nuestra comunidad en la actualidad. Y si hubo un pequeño y unos días de confusión en mí, donde yo le pedí a Dios que trajera una claridad a mi vida. Y cuando empezamos a hablar de esta serie, ¿verdad?, de Cerrado por Renovación, Dios empezó a trabajar en mi vida en lo personal. Y yo quiero creer que también está trabajando en la vida de cada uno de ustedes. Y que Dios empiece a traer ese entendimiento y esa claridad de lo que Él quiere empezar a hacer en nuestra iglesia. Y ahora empezamos con esta serie, abierto, ensamblando cada pieza en su lugar. Y darnos cuenta, ¿verdad?, de que cada uno de nosotros nos necesitamos mutuamente. Cada uno de nosotros necesitamos de alguien más. Claro, primero que nada necesitamos de Dios. Él es nuestra prioridad. Él es a quien debemos estar conectados todos los días directamente, ¿verdad? Él es nuestro alimento, Él es el que nos hace funcionar, Él es el que nos da esa fuerza para seguir en medio de lo que estamos viviendo. Porque escuchamos muchas buenas noticias. Semanas atrás escuchábamos cosas muy negativas de familias de manantiales, y esta semana empezamos a escuchar cosas muy buenas, ¿verdad? Personas que ya estaban en una mejor situación, que su situación se estaba ya normalizando, los que estaban enfermos, que ya estaban saliendo negativos, y empezamos a ver, ¿verdad?, lo que Dios está empezando a hacer en cada familia, en cada persona. Pero también hemos escuchado de personas noticias muy tristes, familias que han sido afectadas duramente por lo que está sucediendo. Y eso es lo que Dios ha estado hablando a mi vida y ha estado tratando a través de estas series. El ver la necesidad que está habiendo allá afuera en hogares, en familias, en personas, no precisamente cercanos a nosotros o no precisamente de nuestra iglesia, pero que existe esa necesidad donde es el momento
de lo que hemos estado hablando, de poder ensamblar cada pieza en su lugar, permitirle a Dios que nos empiece a dirigir y a enseñar cómo vamos a funcionar en cada una de las cosas que Él nos ha estado poniendo y que Él ha abierto las puertas para que tú y yo empecemos a ministrar de una manera u otra, y que podamos llevar eso que Dios nos ha dado a quien más lo necesita. Es importante que nos demos cuenta y que de una vez por todas nos quede ese entendimiento claro de que tú y yo somos la iglesia. Gracias a Dios que nos permite tener un edificio padre, un edificio que todos añoramos en estos momentos regresar, ¿verdad? Pero sí, por el lugar, ¿verdad? Está padre, pero yo creo que la necesidad que está más intensa dentro de nosotros es podernos juntar y reunir para poder estar reunidos, para estar juntos y poder disfrutar de lo que Dios va a empezar a hacer en nuestra iglesia. De poder estar juntos, ¿verdad? Y poder adorar su nombre y alabar su nombre y poder compartir, ¿verdad? De su palabra y poder convivir juntos como hermanos. Pero gracias a Dios que aún en medio de lo que estaba sucediendo y estamos viviendo, Él nos sigue permitiendo ser iglesia. Y que nuestro ministerio no se tiene que detener. Que el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida no se tiene que detener por la circunstancia que estamos atravesando. Y más ahorita que hay una gran necesidad, creo que es el momento que activemos hoy más que nunca lo que Dios ha estado poniendo en nuestras vidas. Y yo quisiera que fueran a Mateo 20 del verso 26 al 12. Y dice: pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse más grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así que como el Hijo del Hombre no vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús fue un vivo ejemplo. Fue el ejemplo más claro que tú y yo podemos tener para mostrarnos de lo que se trata el servir. Tal vez el mundo nos ha estado engañando, lo miramos ciertos puntos la semana pasada, ¿verdad? Que a veces por ser importante, por ser alguien que tiene influencia, alguien que tiene dinero, que muchas veces significa que si tenemos todas esas cosas no podemos servir a los demás. Pero Dios empieza a enseñarnos que no importa quiénes seamos nosotros, quiénes seamos tú y yo, ¿verdad? O cuál es nuestro nivel económico, o cuál es nuestra función, nuestro ministerio dentro de la iglesia. Dios quiere que cada uno de nosotros, ¿verdad? Desde, a lo mejor podemos decirlo así, de una posición pequeña a una posición más grande, que tú y yo tengamos la posibilidad de servir y de bendecir. Y yo no sé si tú lo has experimentado, y yo creo que la mayoría lo ha hecho, que muchas veces cuando tú sirves a los demás, cuando tú das al que no tiene, ¿verdad? Cuando tú tienes a alguien cercano a ti que necesita palabras de aliento, que se encuentra en necesidad, y no sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes cómo ayudarlo, y estás en ese momento, ¿verdad? Que Dios pone unas palabras en ti, ¿verdad? O que Dios te da una dirección en lo que tienes que hacer, en las palabras que le tienes que dirigir a esa persona que está en esa situación. Y a lo mejor pueden ser las palabras más sencillas, las palabras más que a lo mejor para ti no tenían sentido, ¿verdad? A lo mejor no necesitas decir nada, simplemente estar con esa persona, ¿verdad? Que esa persona sepa que tú estás con ella, que la estás acompañando en lo que está viviendo, que estás orando por ella, que estás intercediendo por ella. Eso trae una llenura a nuestras vidas. Claro que lo que estamos dando es de bendición para los demás, pero yo creo que Dios nos bendice aún más a nosotros, ¿verdad? Porque nos trae esa satisfacción, no por decirlo así de que
nos sentamos un poquito como, oh, es que yo la ayudé o es que yo la bendije a tal persona. No, sino con una actitud de humildad, pero que podamos sentirnos satisfechos que esas palabras llenaron la vida de esa persona en ese momento que se estaba sintiendo tan mal. Que le dimos a esa persona a lo mejor económicamente una ayuda cuando más lo necesitaba, ¿verdad? Cuando llevamos esa despensa a ese hogar que estaba en necesidad. Que estuviste orando por esa persona que estaba pasando por esa situación difícil. Y Dios nos trae una llenura a nuestra vida. Y es como algo que se va llenando y se va llenando, que satisface nuestra vida, pero con el propósito de que sea así como que se sobrellena además y que empieza a derramarse para poder ser de bendición. Aún más, ¿verdad? Para esas mismas personas o para personas que Dios va a empezar a poner en nuestra vida y en nuestro camino. Yo creo que, como lo decía ahorita es el momento ideal para empezar a hacer, ¿verdad? Y para poder bendecir a los demás. El darnos cuenta que en este momento de dificultad es cuando no podemos estar solos, que necesitamos de alguien, que necesitamos de un amigo, que necesitamos que alguien nos escuche, que necesitamos que alguien esté orando por nosotros, que podamos compartir nuestra necesidad y saber que alguien va a hacer algo al respecto. Yo creo que Dios está empezando a trabajar en nuestras vidas de una manera que tú y yo nunca pensamos que íbamos a hacer. Muchas veces hablábamos de la iglesia, ¿verdad? Los decía la semana pasada, nos vestíamos, nos arreglábamos para poder ir a ministrar en la iglesia, servir en nuestro ministerio, ¿verdad? Para servir a nuestro Dios, para ser agradable, levantar una ofrenda de olor agradable para Él, ¿verdad? Pero todo era como muy en la iglesia, ¿verdad? En nuestro local, entre los hermanos de la iglesia, con los niños de la iglesia, con los jóvenes de la iglesia, entre los hermanos dentro de la iglesia. Pero Dios está abriendo esa puerta ahorita en la actualidad de que podamos transmitir todo lo que de lo que nos estuvimos llenando, de lo que Él nos estuvo dando, para que ahora lo podamos transmitir tal vez en las redes sociales. Y no nada más va a ser para los de la iglesia, sino va a ser y va a llevar un alcance aún más grande. Entonces, cuando hablamos de servir, hay tres aspectos bien importantes, ¿verdad? Yo creo que nos ha tocado a nosotros que una persona nos sirva a nosotros, tanto como nosotros servir a los demás. Y yo creo que hemos aprendido y nos hemos dado cuenta a través del tiempo, a través de la madurez, ¿verdad? Que la manera que servimos es realmente importante en cuanto tiene que ver con nuestra actitud, ¿verdad? Porque alguien te puede servir a ti, pero no con la actitud correcta, ¿verdad? Nosotros podemos servir a alguien con la actitud incorrecta. Y sabemos lo que significa, sabemos lo que es, porque nos ha pasado y lo hemos experimentado. Y tal vez alguien ha hecho algo por ti con una actitud incorrecta, y aunque a lo mejor te bendijo lo que hizo por ti, pues no te quedas con un buen sabor de boca, ¿verdad? Porque está la actitud de la persona, porque a lo mejor no lo hizo de corazón, porque a lo mejor no lo hizo de buena manera. Así como cuando vamos a lo mejor a un lugar por un servicio, ¿verdad? Cuando vamos a un restaurante y nos atienden y que no nos atendieron de buena manera, te deja con un mal sabor de boca, no fue una buena experiencia. A lo mejor comiste, ¿verdad?, lo que tú quisiste y podríamos decir, bendeciste a tu cuerpo, ¿verdad?, con el alimento, pero no fue una buena experiencia. Y muchas veces, ¿verdad?, podemos tener esa misma actitud nosotros a la hora de servir y no hacerlo de la misma manera, no hacerlo de corazón, no hacerlo con amor. No hacerlo como lo hemos estado viendo en la semana anterior, ¿verdad? Que decíamos como que lo hagamos como si lo estuviéramos haciendo para Dios mismo, ¿verdad? Y qué importante es lo que Dios está hablando ahora en nuestras vidas en la actualidad. Cuando nos dice que lo hagamos por nuestro hermano como si se lo estuviéramos haciendo a Él mismo. La importancia de poder servir con un corazón genuino, con un corazón transparente. Y no para vanagloria propia, sino para poder ser de bendición, ¿verdad? Y ser lo que Dios ha querido que seamos de una manera activa. Muchas veces, ¿verdad?, nos hemos sobresaturado
de la palabra de Dios, ¿no? Pues sabemos los versículos de memoria, podemos tener un entendimiento claro de la palabra de Dios, ¿verdad? Es como lo decíamos en semanas anteriores, ¿verdad? Muchas veces tomamos demasiada teología, demasiada escritura, y claro, sabemos mucho, somos bien inteligentes, ¿verdad? Y a lo mejor no sabemos la palabra de Dios de principio a fin, pero ¿de qué nos sirve eso si no la llevamos a la práctica? ¿De qué nos sirve eso si no la vivimos? Si no se hace real en nosotros, en cada uno y en cada uno de los aspectos de la que habla su palabra. Entonces, la actitud es realmente importante a la hora de servir. Y hay 3 puntos importantes y claves cuando hablamos de la actitud a la hora de servir. Y el primero es que siempre que lo hagamos y que siempre que sirvamos, tiene que ser con una actitud de humildad. La humildad es importante. La humildad es necesaria. Y la humildad nos permite, ¿verdad?, que cuando hagamos una acción para con los demás no vaya a ser de vanagloria, ¿verdad? Sino que sepamos nosotros mismos que si no fuera por Dios, que si no fuera Dios el que hubiera proveído eso para mi vida, yo no lo pudiera haber estado proveyendo para los demás. Si no hubiera sido Dios el que me dio esas palabras para yo poderlas decir a esa persona que las necesitaba, no nos debe permitir en nosotros que haya vanagloria, sino que podamos hacerlo con humildad, que podamos reconocer en cada momento que todo lo que tenemos se lo debemos a Él, lo debemos al Señor. En Filipenses 2, del verso 3 al 8, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, se consideró él mismo igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad. El Señor nos enseñó con su misma vida un ejemplo de cómo ser humildes. Punto número 2 y esencial para servir a los demás con una actitud genuina, y es la alegría. Nos ha tocado experimentar a veces ver la necesidad de alguien más, ¿verdad? A lo mejor a la hora de nuestro tiempo, que tienes tu tiempo personal, ¿verdad?, ya agendado para una cosa, y se presenta la necesidad de alguien y tienes que dejar tu agenda para poder ayudar y ir a asistir a esa persona. Por fin pudiste tener en tus savings $100 después de tanto tiempo, ¿verdad? Y luego viene tu amigo, tu hermano, tu familiar con esa necesidad, ¿verdad? Y tenemos que ir a ese savings que cuánto trabajo nos costó y a lo mejor darle ese poquito, ¿verdad?, de lo que teníamos. Y muchas veces es difícil tener una buena actitud o estarlo haciendo con alegría, porque salimos de nuestro confort, porque salimos de lo que tanto trabajo nos costó y ahora tenemos que sacrificar eso, ¿verdad? Pero la alegría es importante, que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con contentamiento, que nuestra naturaleza a lo mejor al principio nos va a doler y molestar un poco, pero que debemos de reaccionar a eso y cambiar nuestra actitud. En Deuteronomio 28:47 dice: pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. El tercer punto para tener una actitud genuina a la hora de servir es
el amor. No podemos hacer nada si no hay amor. Debe de ser una parte de nosotros a la hora de servir, parte de nuestra naturaleza, de servir con un amor verdadero. Con la misma manera que cuando tú y yo no teníamos nada, Dios nos dio, debemos nosotros amar y dar a los demás. Cuando nos sentíamos devastados, cuando nos sentíamos perdidos, cuando nos sentíamos en ese mundo, ¿verdad?, sucios, llenos de pecado, y Dios vino así como éramos y nos limpió y nos transformó y nos dio de ese amor aun cuando no lo merecíamos. Va a haber personas que van a encontrarse en una situación de necesidad y van a necesitar de nosotros, y tal vez no vamos a sentir precisamente amor por ellos. Tal vez va a ser difícil el ayudar. Tal vez o es muy común o muy fácil que podamos ser de bendición para las personas que nos caen bien, para las personas que nos gustan, para las personas que están cercanas a nosotros, que amamos. Pero llega el momento ahora que vamos a hacer una iglesia, ¿verdad? Que vamos a hacer una iglesia en nuestra ciudad, que ya no va a ser tan importante que tú quieras servir o ayudar a quien está cerca de ti, a tu hermano, a tu familiar, porque ahora es el momento de que podamos ser esas piezas fundamentales, ¿verdad?, ensamblando cada pieza en su lugar dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra ciudad, y que podamos ser de bendición, no para alguien completamente desconocido, para alguien que tal vez nunca antes habías visto en tu vida, pero que Dios puso una oportunidad delante de ti para que tú pudieras ser de bendición para ellos. En 1 Corintios 13:3 dice: si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. La palabra de Dios no puede ser más clara y más verdadera, y debemos de permitirle a Dios, ¿verdad?, que empiece a trabajar en nosotros de una manera diferente, de una manera total, que empiece Él a trabajar y a quitar lo que tiene que quitar de nosotros para que pueda Él traer esa humildad que nos necesitamos, que pueda traernos esa alegría a la hora de poder servir y de bendecir a los demás, y que podamos brindar del mismo amor que Él nos ha dado, poderlo compartir con los demás. ¿Dónde podemos servir? ¿Cuál debe de ser nuestra prioridad a la hora de servir? Dios nos brinda la oportunidad de servir en diferentes lugares, en diferentes ámbitos, pero el primer lugar es en nuestra casa, en nuestro lugar, ¿verdad? Muchas veces queremos ser de impacto allá afuera, bendecir de alguna manera allá afuera, querer ayudar allá afuera, ¿verdad? Querer dar un consejo, querer dar una palabra, querer ser de bendición, querer dar un poquito de ayuda en tal área, y de repente olvidamos lo más importante dentro de nuestro hogar, que a veces hay una necesidad. A lo mejor nuestra esposa tiene una necesidad, a lo mejor nuestro esposo tiene una necesidad, nuestros hijos tienen una necesidad, nuestros padres tienen una necesidad, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Muchas veces tenemos que ver a lo mejor el dolor o la tristeza o la circunstancia de alguien más para poderme dar cuenta para tal vez a lo mejor cegarme y no ver la realidad de lo que está sucediendo en mi hogar. O muchas veces queremos a lo mejor ayudando a los demás allá afuera para aliviar un poquito de lo que está sucediendo en mi hogar. Y yo creo que Dios nos está hablando de una manera clara, ¿verdad? Que ahorita nos necesitamos unos de otros. Así como una familia a lo mejor ahorita necesita de nosotros, nosotros necesitamos de otra familia. Si tú ves a una persona que necesita ayuda, pero un día nosotros también vamos a ocupar esa ayuda. O a lo mejor en este momento ocupamos de esa ayuda. Y tú y yo necesitamos permitirle a Dios, ¿verdad? Que podamos abrir nuestra expectativa, que podamos abrir, ¿verdad?, nuestros ojos espirituales también para las necesidades que están sucediendo en nuestro hogar, en nuestra familia. Y que no simplemente lo veamos, ¿verdad? Porque muchas veces es difícil,
pero muchas veces podemos traer esa palabra de ánimo a una persona que está afuera, pero no es tan fácil hacerlo con la persona que está más cerca de nosotros en nuestro hogar. Entonces también son momentos en los cuales tenemos que permitirle a Dios, y más en estos momentos que estamos más en casa, que nos toca convivir en casa más tiempo, que Él nos pueda dar esa oportunidad de que podamos hacer cosas distintas y diferentes, para que podamos abrir nuestro corazón y podamos también transmitir esa necesidad, pero para que también esas personas que están con nosotros en nuestro hogar se sientan cómodas en abrirse, y que también podamos ser de bendición para ellos. ¿Qué otro lugar podemos ser de bendición y servir? En nuestra iglesia, en nuestra congregación. Y mucho tiempo lo estuvimos haciendo en la iglesia, y tal vez pronto vamos a volver a hacerlo en la iglesia, dentro de un edificio. Pero ahorita Dios nos está llamando a hacer congregación, a hacer iglesia fuera de esas 4 paredes, y es la oportunidad principal ahorita, que podamos tú y yo permitirle a Dios que nos permita identificar esa necesidad que está allá afuera, que está en una familia, en un hogar, y que podamos ser de bendición y de impacto para sus vidas. ¿Dónde podemos ser más de bendición? En nuestra comunidad. Ver la necesidad de lo que está sucediendo. Yo quiero darle gracias a Manantiales de Vida, a cada uno de los que nos apoyaron con las despensas del día de ayer, sábado. El jueves nos estuvimos en la iglesia ahí para recibir los alimentos, ¿verdad? Los artículos de limpieza, y la verdad fue de grande bendición ver a las personas llegar con sus donativos, con sus ayudas, y ver que venían contentos, que venían gozosos. Todos traían, la mayoría traía más cosas de lo que habíamos pedido. Íbamos a formar 25 cajas, despensas, y pudimos hacer 30 despensas completas, y luego todavía sobraron algunos artículos que también los vamos a dejar ahí, que los vamos a utilizar también para donar en estos días que vamos a estar siendo de bendición como iglesia para la comunidad, para otro reto de una de las próximas semanas. Entonces tenemos que ver la necesidad de nuestra comunidad, identificar, y que podamos unirnos como iglesia y poder hacer algo al respecto, como lo que hicimos el día de ayer sábado, que pudimos ser de bendición para esos hogares que tuvieran y que se encuentran en la actualidad en una necesidad económica. Cuando hablamos del amor de Dios, cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en Jesús, en su amor por ti, por mí, el haber entregado su vida por ti, por mí en la cruz, y darnos la oportunidad de tener una vida nueva, que llevó nuestro pecado, que fuimos lavados con su sangre, y que nos da esa oportunidad de ser salvos y ver ese inmenso amor que Él tuvo sobre nuestras vidas cuando nosotros no lo merecíamos. Tal vez cuando estábamos en la peor situación de nuestra vida. Tal vez cuando nos sentíamos más sucios, cuando nos sentíamos menos dignos. Pero Él nos miró con ese amor, con esos ojos, y nos miró tal y como éramos, y aún así Él decidió humillarse y ser de sacrificio y morir en la cruz por ti y por mí. Podemos servir, ¿verdad?, en la actualidad. Podemos ser de bendición para los demás. Pero yo creo que también en esto de servir, Dios nos está permitiendo que podamos servirle a Él. Y yo creo que es lo que Él quiere enseñarnos ahora en una nueva dirección, hacia un nuevo ámbito, de enseñarnos que el servirle a Él es servir a los demás. Servir a quienes no le conocen. Servir a las personas que tal vez han sido nuestros enemigos, por decirlo así. A las personas que tal vez no nos han caído muy bien, pero que Dios nos ha permitido y nos da la oportunidad ahora de ser de bendición y romper con toda barrera,
de romper con toda cosa que a lo mejor marcaba una diferencia entre unas personas y otras, y darnos cuenta que en este momento que nos encontramos todos vulnerables, todos estamos en la misma situación, todos estamos en la misma condición, ¿verdad? El darnos cuenta que lo que está sucediendo allá afuera es este virus, ¿verdad? Que nos puede afectar a todos sin importar nuestra religión, sin importar nuestro sexo, sin importar, ¿verdad? Nuestro conocimiento, nuestra preparación, sin importar nuestro nivel económico, no importa, ¿verdad? Bien vino y arrasa con todos. Y yo creo que Dios nos quiere enseñar esa vulnerabilidad donde nos encontramos para darnos la oportunidad de realizar quiénes somos en Él. Y que nos da esa oportunidad de darnos cuenta que somos iguales, que estamos en el mismo nivel, pero que a la misma vez tenemos la oportunidad de ser llenos de su amor y podamos transmitir eso a todos y a cada uno de los que se encuentran a nuestro alrededor. Hablamos acerca de la iglesia en nuestra comunidad. También hablamos acerca de ser provocadores de milagros. Y el que no nos podamos estar congregando en este momento en un lugar no quiere decir que eso no pueda suceder. Yo creo que por eso Dios nos dirigió en esas series, para que en esta serie que nos encontramos ahorita abierto, ensamblando cada pieza en su lugar, podamos darnos cuenta de, por eso Dios quiso que habláramos de esto, por eso Dios nos enseñó y nos preparó para lo que venía en este momento, en lo que nos encontramos actualmente viviendo. Y yo creo que depende de ti y de mí que le permitamos a Dios su fluir y que su Espíritu Santo nos pueda llenar y que podamos permitir que su Espíritu Santo pueda fluir y que pueda bendecir a los demás. Ahorita vivimos momentos vulnerables, personas nos necesitan, personas nos llaman, personas necesitan palabras de ánimo, palabras de consuelo, personas que necesitan que una necesidad en su vida sea atendida, y ese es el momento que tú y yo debemos de estar listos y preparados para que cuando se presente esa oportunidad podamos ir y ser de bendición. Y aún más importante, aunque no esté presente la necesidad, que podamos despertar nuestra vista, ¿verdad? Nuestros oídos espirituales, y que podamos identificar esas necesidades aunque no se nos hayan sido compartidas. Y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu infinita paz, Dios. Porque tú eres un Dios bueno, porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios que nos ama, que sin importar la circunstancia que estamos viviendo, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Tú nos fortaleces, tú eres quien nos levanta, Señor. Tú eres el que nos permite, Señor, sentirnos seguros en medio de esta inseguridad. Tú eres quien nos permite sentirnos sanos en medio de la enfermedad. Tú eres quien nos hace sentir satisfechos aún en medio de la necesidad, Señor. Y queremos darte gracias por eso, porque tú eres un Dios grande, porque eres un Dios poderoso, porque eres un Dios de bendición para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que despiertes en nosotros eso, para nosotros poder ser de bendición a quien lo necesita. Gracias, Dios, porque tú nos has permitido serlo. Pero en este momento hay mucha necesidad, la necesidad más grande, Señor, que nunca pudimos a lo mejor pensar que iba a estar en nuestra comunidad, Señor, en nuestra iglesia, en nuestras familias. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a reaccionar, Señor, y a ser de bendición en medio de cada necesidad. Que cada una de esas cajas, Señor, haya sido de bendición sobre cada hogar, Señor, y que no hayan ido solas, Señor, sino que tu presencia haya ido, Señor, sobre cada hogar, Señor, que podamos haber transmitido de tu amor, Señor, en cada uno de esos hogares, en cada una de esas familias, Señor, y te damos
Gracias, Señor, te pedimos que nos sigas dando dirección, Señor, para ahora que vamos a regresar a la iglesia, Señor, a congregarnos físicamente, Señor. Te pedimos que tú nos dirijas, que tú nos enseñes, Señor, cómo debemos de hacer las cosas, qué pasos debemos de tomar, Señor. Y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y antes de terminar, dijimos que íbamos a hacer retos todas estas semanas, ¿verdad? Entonces, el reto de esta semana, de verdad quiero impulsar y quiero que nos sintamos comprometidos a hacer este reto de esta semana. No va a ser algo en común como lo de las despensas, de que podamos darnos cuenta quién dio, quién no dio, quién trajo, quién no trajo, sino que esto va a ser algo individual, pero que yo sé que va a ser de bendición para nosotros mismos. Entonces, les voy a dar un ejemplo de lo que queremos hacer en esta semana, pero cada quien puede hacer lo que Dios le esté dando y que lo haga de una manera, de la manera que Dios le dirija, ¿verdad? Y el ejemplo es, hemos visto, ¿verdad? Y se ha compartido y ha sido de bendición para otras personas. Por ejemplo, alguien que tú fuiste al mercado, ¿verdad? Estás pagando el mercado y miras una persona, a lo mejor la persona que está pagando enfrente de ti, está teniendo dificultad a lo mejor para pagar su mandado, ¿verdad? O estás en la gasolinera y miras a alguien ahí que está contando su dinero para poder echar gasolina al carro. El reto de esta semana es que podamos identificar una necesidad, pero de verdad la motivación de este día es para este reto es que lo hagamos para alguien que no sea cercano a nosotros, para alguien que ni siquiera nos conozca, para alguien que tú nunca hayas visto, pero que tú puedas identificar esa necesidad y ir a hacer algo por esa persona. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no tengo dinero para pagarle el mandado, el mercado, su mandado a la persona que va enfrente de mí, pero sí podemos a lo mejor sacrificar, llevar lonche nosotros al trabajo o preparar algo, y cuando tú estás ahí en el trabajo, tu hora de lonche, y miras a alguien con necesidad o miras a un homeless, que tú le puedas dar un lonche, ¿verdad? Que podamos pagar el mandado a alguien más. Que a lo mejor tú sabes que hay una persona que está pasando por una necesidad emocionalmente y que tú puedas preparar, no sé, un mensaje, una carta, y que tú se la puedas llevar a esa persona, aunque no te conozca y aunque tú no conozcas a esa persona. Entonces el reto de esta semana es que seamos de bendición, ¿verdad? Que podamos permitirle a Dios que nos dirija, que nos indique, ¿verdad? Que abran nuestros oídos y nuestros ojos espirituales y que identifiquemos esa necesidad y que podamos bendecir a alguien que no conocemos. Entonces, el día de la semana que tú lo tienes que hacer, si tú lo quieres compartir con nosotros, estaría padre para poder saber qué fue lo que sucedió y qué fue lo que sintieron cuando lo hicieron y qué fue la reacción de las otras personas. Pero lo más importante aquí no es para una vanagloria personal, sino para que podamos levantar el nombre de Dios y que podamos compartir de lo que Él nos ha estado dando en los diferentes aspectos y en los diferentes sentidos de nuestra vida. Entonces, de verdad los invitamos a que sean parte de este reto, y este reto es desde a partir de hoy domingo hasta toda la semana. Y el próximo domingo vamos a lanzar un nuevo reto que ya lo tenemos también preparado y que está bien padre y que también va a ser de bendición para quienes lo van a recibir. Entonces les doy muchas gracias que estuvieron con nosotros este domingo. Les pido que estén orando porque aproximadamente ya estamos preparándonos para regresar a congregarnos en más o menos un mes. Entonces les pedimos que estén orando para que Dios nos dirija y que Dios nos enseñe cómo debemos de hacer y qué pasos debemos de tomar. Gracias.